Bueno, muy buenos días a todos y en primer lugar pedir disculpas por el leve retraso que llevamos. Bueno, esto no significa que vayamos a cortar la sesión, sino vamos a continuar con el programa propuesto y bueno, pues posiblemente terminaremos la sesión en función del número de dudas que haya en torno a las 2:10, 2:15, como muy tarde. Mi nombre es Lola Martínez Gómez, soy la jefa de servicio de la Unidad de Educación Superior de K2 y hoy me acompaña mi compañera María Martín, que la conocéis ya de la sesión anterior. Y también vamos a contar con el testimonio, si funcionan los medios bien, de Manuel Cairo Rodríguez, que viene desde la Universidad de Vigo, y con Elena Suárez Bonet, que va a participar desde un centro de formación profesional de los Gladiolos y va a contar, bueno, pues qué ha supuesto participar con este tipo de proyectos en una institución de formación profesional. Como sabéis, esta sesión está más enfocada al ámbito de la educación superior, por lo tanto vamos a incidir en algunos aspectos que dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro sector, vamos a considerar claves para que la propuesta que presentéis sea una propuesta de éxito. Comparto la presentación que he preparado, una presentación pequeñita y corta. El objetivo también de esta sesión es que todos los que estáis trabajando en alguna solicitud y tengáis alguna duda, bueno, pues vamos a tener un espacio al final que va a estar fuera de la grabación y en el que vamos a daros paso con micros y cámaras para que podáis plantearnos todas las dudas que consideréis, como os digo, ya fuera de cámara. Bien, bueno, pues en esta parte, ahora, vamos a hablar de qué va a ser una buena propuesta dentro del ámbito de educación superior, ¿vale? No tenemos que perder de vista que cuando hablamos de K220 estamos hablando de una convocatoria competitiva. ¿Eso qué significa? Pues que en esta convocatoria únicamente van a tener acceso y únicamente van a ser financiados aquellos proyectos que consigan la mayor calificación. Y todas las propuestas que siempre han sido seleccionadas son propuestas que están completamente alienadas con y en consonancia con los objetivos y las prioridades, tanto de la acción como del sector. Hablamos de la acción clave 2, es decir, que no podemos plantear propuestas, por ejemplo, que estén destinadas a movilidad, porque eso es la acción clave. Y dentro del sector tendremos que estar trabajando en una propuesta que responda a, bueno, pues a los criterios, a los objetivos y a las prioridades que se van a trabajar dentro del sector de la educación superior. Presentar una buena propuesta no significa conseguir financiación por ello, ¿vale? Hay un presupuesto disponible que en esta convocatoria 2024 va a ser muy similar a la que tuvimos en 2023 y, bueno, pues se financiarán aquellos proyectos que alcancen el presupuesto disponible. No podemos hablar de un número concreto de propuestas a seleccionar porque dependerá de la calidad de los proyectos, es decir, de la calidad que se consiga y la puntuación que se consiga en proyectos de 400.000, de 250.000 o de 120.000. Y todos estos proyectos van en un único listado, ordenado en calificación, ¿vale? El año pasado, por ejemplo, en 2023, tuvimos una selección aproximada de 27 propuestas y fueron, bueno, pues 50% 400.000, 50% 250.000 aproximadamente. Pero en cambio, en el año anterior, en 2022, tuvimos 24 propuestas, hubo más propuestas seleccionadas de 400.000, ¿vale? Y en 2021, cuando todavía no estábamos trabajando con cantidades a tanto alzado, tuvimos una selección de propuestas de 34, ¿vale? Entonces, como veis, con el mismo presupuesto, el número de propuestas seleccionadas va a variar de una convocatoria a otra. Los porcentajes sí que son más aproximados, ¿vale? Y entonces estamos viendo que alrededor del 30% de las propuestas que se presentan son propuestas que salen seleccionadas. Como veis, bueno, pues un porcentaje bastante bajo.
Algunos aspectos esenciales y que podrían ser el punto de partida de la K220 en educación superior. Una propuesta admisible no significa que sea una propuesta buena. ¿Por qué hemos puesto esta primera afirmación, ¿no? Porque recibimos muchas consultas cuando se publican el listado de solicitudes que han sido admitidas, diciendo, bueno, pues que se alegran enormemente de haber sido seleccionados. Bueno, este primer listado que se publica únicamente significa que la propuesta se ha presentado respetando los criterios mínimos de admisibilidad y que ha presentado de manera adecuada una declaración responsable que tiene que ir firmada por el representante legal de la institución con un certificado de persona jurídica, ¿vale? No significa ser seleccionado para financiación. Tenemos que también tener claro que una solicitud que hayamos completado y una solicitud que creamos que, bueno, pues que hemos rellenado todos los caracteres, que es muy extensa, sea sinónimo de ser una buena propuesta. ¿Por qué? Porque va a estar sometida a una evaluación de la calidad con distintos criterios que son los que van a decidir si nuestra propuesta es adecuada o no. Lo que os comentaba, el presupuesto disponible no garantiza que todas las propuestas sean financiadas, solamente entran las mejores, las de una mayor calidad. Y, bueno, la calidad de la propuesta que se presente debe estar en línea con la cantidad que se solicite. Y esto es un aspecto que parece que se va mejorando a medida que vamos trabajando en las distintas convocatorias desde que lanzamos estas cantidades a tanto alzado, y es que las instituciones estáis demostrando conocer cómo trabajar en una propuesta en cantidad a tanto alzado, conociendo los importes que pueden financiar cada una de las actividades que estemos contemplando en nuestra propuesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el análisis de la rentabilidad es un análisis que se hace de manera profunda, por lo tanto, tenéis que ser coherentes con el tipo de actividades que estáis contemplando en el proyecto con la cantidad que se solicita. Además de la calidad de la propuesta, también por ejemplo, de la duración o del tipo de objetivos que queráis contemplar. Pero cuanto mayor sea nuestro proyecto, mayor aspiración queramos conseguir con la propuesta, bueno, pues mayor quizás sea la financiación que necesitemos. Claves de éxito y que serían realmente, bueno, qué pasos a seguir tenemos que tener en cuenta antes de presentar la propuesta. Bueno, pues lo comentaba María y Raúl en la sesión anterior. Leer toda la información sobre la acción. ¿Para qué? Para conocer perfectamente en qué consiste el tipo de proyectos K220. Comprender bien no solo la K220, sino la convocatoria, qué significa presentar una propuesta con cantidades a tanto alzado, y el sector. ¿Por qué el sector? Porque vamos a tener dentro de los criterios de evaluación una parte de pertinencia. Y en esta pertinencia se va a evaluar si realmente la propuesta que estáis presentando es pertinente, es relevante para el sector de la educación superior o realmente es una propuesta que pueda ser destinada a otro sector porque los objetivos son más acordes con el sector en cuestión. Pregunta también recurrente en nuestros correos. Soy una institución de educación superior, pero nos gustaría presentar una propuesta en el sector de la educación escolar. ¿Esto es posible? ¿Es viable? Sí. Es decir, una institución no tiene que presentar su propuesta en el ámbito en el que trabaje, tiene que presentar la propuesta en el análisis de necesidades que se haya hecho previamente y los objetivos que se persigan. Y también, bueno, pues el tipo del consorcio con el que estemos trabajando, porque quizás pues vamos a ser un consorcio que sea muy variado y que nos propongamos un tipo de objetivo que bien van a ser acordes para educación escolar, adultos, FP o bien educación superior. Verificar los requisitos de la convocatoria y estos son, digamos que los aspectos esenciales o los requisitos de admisibilidad. Pues 3 socios mínimos, la duración establecida, contemplar que se trabaje con al menos una prioridad horizontal
o una prioridad sectorial, ¿vale? Hacer un buen análisis de necesidades, y esto es algo que repetimos una y otra vez. ¿Por qué? Porque un buen análisis de necesidades es ya una casi garantía de éxito de la propuesta que vayamos a presentar. Un buen análisis de necesidades significa que vamos a trabajar en una propuesta realista con las necesidades que vamos a tener dentro de nuestra institución. También otra clave de éxito es tener y contar con unos socios sólidos. De hecho, todos los proyectos que terminan como buenas prácticas son proyectos que consiguen puntuaciones muy altas en la calidad de la asociación, ¿vale? Porque tienen socios que han respondido muy bien a lo que inicialmente se propuso, que han trabajado muy bien, que han tenido una coordinación muy estrecha y, en definitiva, que han ayudado y que han trabajado de manera cooperativa en todos los objetivos que se perseguían. La estructura y la redacción, que sea real, que los objetivos sean alcanzables, que estemos trabajando en un proyecto que realmente vamos a poder llevar a cabo. Esto es bastante fácil de identificar por los expertos que evalúan la propuesta. Conocemos el perfil de las instituciones porque además hay una parte del cuestionario donde ya lo habéis visto, en el que vais a tener que hacer como una presentación, ¿no?, de vuestra institución. Bueno, pues acorde a vuestra presentación tenéis que hacer la propuesta del proyecto que vais a llevar a cabo y tiene que ser acorde a digamos que casi las actividades diarias, ¿no?, en vuestro día a día que estáis llevando a cabo en vuestras instituciones. Por supuesto, crear un presupuesto que sea adaptado a las actividades que vayan a llevarse a cabo, que no esté sobredimensionado. Y siempre recomendamos que haya terceras personas que puedan leer vuestra propuesta antes de enviarla para que esa tercera persona pueda hacer una evaluación de si realmente lo que habéis plasmado en la solicitud es entendible y una persona externa, ¿no?, como va a ser un evaluador experto o dos en este caso, pues entienda bien qué queréis perseguir con vuestro proyecto. Documentación básica. Para preparar la propuesta tenéis la guía del programa. María os ha hecho alguna referencia a la sección que deberíais prestar atención. Tenemos una sección de convocatoria específica de K220 en educación superior, ¿vale? Tenéis que acceder a la parte de convocatoria y ahí hemos preparado material como por ejemplo el formulario comentado que vais a tener accesible, ¿vale? Y también recomendamos que le echéis un vistazo si es la primera vez o estáis dando los primeros pasos en la K2, pues a la parte de buenas prácticas que tenemos también en la sección de comunicación de SEPIE y a la plataforma de resultados para ver, bueno, pues qué tipo de proyectos son financiados dentro de esta acción clave y ver si la propuesta que nosotros queremos presentar realmente es innovadora, ¿no?, y que no sea una propuesta que ya se haya financiado previamente. Y para enviar la propuesta, si tenemos dudas, por supuesto, podéis contactarnos en el buzón de correo a través de teléfono, a revisar el formulario comentado que tenéis esta sección de convocatoria y que María ha explicado en profundidad. Y luego tenéis también una parte que ha elaborado la Comisión Europea que digamos que hace referencia a aspectos técnicos de cómo enviar la propuesta, como por ejemplo, bueno, pues el tema de el número límite, ¿no?, de propuestas que pueden presentarse. Sabéis que no hay límite de propuestas dentro del sector de la educación superior. Conceptos básicos, vale. Bueno, pues cuando ya los he ido introduciendo previamente, ¿no? Cuando hablamos de sector estamos hablando del ámbito al que vamos a presentar el proyecto y, como os decía, no tiene necesariamente que coincidir con el nivel educativo que se imparte en nuestra institución en el caso que seamos una institución dedicada a la formación. Las prioridades, sabemos que tenemos unas prioridades horizontales que llevan repitiéndose a lo largo de las distintas convocatorias desde que se puso en marcha el nuevo programa del 21 al 27. Y luego tenemos también unas prioridades específicas que vamos a pasar a ver y que seguro coinciden con ya vuestras prácticas diarias de las instituciones. Por ejemplo, dentro de la educación superior vamos a poder trabajar con propuestas que promuevan sistemas de educación superior interconectados. No tenemos que olvidar que cuando hablamos de prioridades estamos hablando de la columna vertebral de nuestra propuesta, porque va a ser la prioridad que estructure los objetivos, las actividades, los distintos paquetes de trabajo que vayamos a contemplar dentro del proyecto.
Una segunda prioridad que podemos contemplar pues, puede ser estimular prácticas de aprendizaje y de enseñanza que sean innovadores. Podemos contemplar una específica o varias. Una tercera puede ser trabajar en un proyecto que desarrolle un enfoque CETIAM, ¿no? En educación superior o que fomente la participación de las mujeres. Una cuarta prioridad hace referencia a cómo recompensar la excelencia en el aprendizaje, en la enseñanza, en el desarrollo de capacidades. También podremos apoyar capacidades digitales y ecológicas dentro del sector de la educación superior o crear sistemas de educación superior inclusivos. También podremos apoyar capacidades de innovación y emprendimiento con el alumnado o finalmente, bueno, pues trabajar apoyando a instituciones de educación superior en cooperación con homólogos ucranianos para responder a la guerra de Ucrania. Y esto no significa que incluir a un socio ucraniano ya estemos trabajando con esta prioridad, ¿vale? Esta prioridad, si consultáis la guía, vais a ver un desarrollo más profundo de en qué consiste, ¿vale? O sea, contar con un socio ucraniano no lleva al apoyo de las instituciones directamente, ¿no? En la cooperación. Tenéis que ver a qué responde esta prioridad y realmente cómo podríais apoyar pues, en esta cooperación. Además, vamos a encontrar, que ya habéis visto en las distintas secciones del formulario, que vamos a incluir unos temas dentro de nuestra solicitud. Estos temas pueden responder o no a la prioridad a la que hayamos seleccionado. Por ejemplo, podemos estar trabajando con la prioridad de medio ambiente y tener dentro de los temas seleccionados, vais a tener desplegable, digamos, para seleccionarlo, pues estar trabajando con la soft skill, ¿no? O estar trabajando en la promoción de la igualdad. Es decir, que podemos seleccionar una prioridad y luego trabajar con distintos temas. Al menos hay que seleccionar 3 temas. Y cuando hablamos del contenido, bueno, pues estamos hablando del resto de secciones del formulario y del contenido en sí del proyecto. Vale, vamos con claves que hemos ido viendo, identificando en la evaluación de solicitudes. Hay un aspecto clave que los evaluadores suelen señalar, ¿no? Y es que la propuesta que se está presentando pues carece a lo mejor de innovación. Por ejemplo, no es suficiente si queremos trabajar en digitalización, con la prioridad de digitalización y con la inteligencia artificial, ¿no? Decir que como estamos trabajando con inteligencia artificial, pues ya estamos presentando una propuesta innovadora. No. Hay que explicar por qué la propuesta que estamos presentando es innovadora y estamos trabajando en algo novedoso, en algo que no existe, en algo que quizá la institución ha empezado a poner en marcha y que esta propuesta va a ayudar a potenciar, ¿vale? Es decir, la innovación debe ser explícita y debe estar directamente relacionada con el análisis de necesidades que se haya hecho dentro de la institución y, por supuesto, dentro del consorcio. Algunas sugerencias para obtener una propuesta de éxito. Bueno, pues realmente que las necesidades que tengamos, la innovación que queramos llevar a cabo dentro de nuestra institución, respondan al perfil de nuestra institución. Sabéis que hay una parte en la que vais a tener que hacer una presentación de vuestra institución. Bueno, pues que el evaluador experto vea que vuestro perfil tiene capacidad para llevar a cabo esa innovación y que realmente responde a las necesidades y a las actividades diarias de la institución. En cuanto al valor añadido, bien, ¿es posible incluir a socios de terceros países no asociados? Bien, es posible. Pero cuando hablamos del el valor añadido que tienen que aportar estas instituciones, estamos hablando de un valor que solo la institución en cuestión puede aportar. Es decir, que no haya ninguna otra institución dentro de los Estados miembros de la Unión Europea o de los terceros países asociados que puedan aportar lo que va a aportar esta institución. Por ello, os invitamos a que antes de incluir a este socio, os hagáis 3 preguntas claves. ¿Es realmente imprescindible contar con él? ¿Podría ser reemplazado por un socio de un país del programa o un país de la Unión Europea?
¿Y sería posible elaborar los productos intelectuales o los resultados sin contar con este socio? Cuando hablamos de terceros países no asociados, hablamos, por ejemplo, de la región 14, en la que se encuentra Reino Unido, ¿vale? Junto a Islas Feroes y Suiza, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, estamos hablando de, bueno, pues países que no se engloban dentro del resto de clasificación. Podéis echarle un vistazo a la guía para comprobar. Tenemos, por ejemplo, también a países pues, de la región 5 de Asia, como puede ser China, Laos, Indonesia, ¿vale? Entonces, si queremos contar con alguna institución de estas regiones, os sugerimos que dentro de la propuesta contempléis que es necesario contar con la participación de estos países, porque si no, no podrían conseguirse los objetivos del proyecto. Entonces, os invitamos a que incluyáis, por ejemplo, bueno, pues un análisis de la institución, algún estudio comparativo, es decir, alguna referencia que pueda apoyar la necesidad de incluir a esta institución. Resultados o productos intelectuales. Sabéis que dentro de los paquetes de trabajo tenéis un paquete de trabajo de gestión y distintos paquetes de trabajo. Alguno de ellos podrá ser destinado a trabajar en un resultado concreto o en un producto intelectual concreto. Estos materiales debe quedar patente en la solicitud para que se evalúe que realmente van a ser unos materiales tangibles, que están directamente relacionados con el proyecto, que van a tener un acabado profesional y un acabado acorde al presupuesto que estamos solicitando. Debe ser además relevante en calidad y en cantidad para ser reconocido como tal, ¿vale? Por lo tanto, el experto evaluador o experta hará una evaluación de si realmente el resultado que se está presentando es coherente con el importe que se solicita y con la calidad que se pretende presentar. Por lo tanto, todo esto os animamos a que realmente lo contempléis, lo reflexionéis y lo dejéis claro dentro de la propuesta. Estos productos intelectuales deben contribuir a conseguir el objetivo general del proyecto o los objetivos específicos, ¿vale? Y debe ser proporcional y debe ser un producto intelectual realista y acorde al perfil de nuestra institución. Y además debe ser un resultado con muchísimo potencial para ser empleado tanto dentro como fuera de las organizaciones, ¿vale? También os animamos a que contempléis dentro de este formulario que el trabajo en este producto intelectual o en este resultado solo es viable conseguirlo dentro de una propuesta K220. Es decir, que es un producto intelectual que no podría ser conseguido o alcanzado dentro de un consorcio, por ejemplo, nacional. Una sugerencia, ¿vale? Pues que se empleen unos argumentos con solidez para que demuestre que el trabajo del consorcio en estos resultados, pues lo que os comentaba, ¿no? Que debe ser necesariamente transnacional y no de manera nacional, ¿vale? Por lo tanto, aprovechad al máximo el perfil y el potencial que tienen los socios y el potencial que tiene el hecho de que sean socios internacionales. Os animamos también a enriquecer la propuesta con diversidad de actividades. Sabemos que bueno, pues en 2021 teníamos una serie de partidas, ahora con las cantidades a tanto alzado desaparecen estas partidas, pero podemos seguir trabajando en actividades muy similares a las que teníamos con las partidas de 2021. Por ejemplo, creemos que tiene mucho impacto dentro del proyecto el trabajar con actividades de aprendizaje, de enseñanza o de formación. ¿Qué son estas actividades? Pues son actividades cortitas de movilidad que permiten, pues, por ejemplo, poner en práctica los resultados del proyecto, ¿vale? O trabajar para conseguir algunos de los objetivos específicos. Por lo tanto, si incluimos algún paquete o alguna actividad dentro de algún paquete en concreto con actividades de aprendizaje, de enseñanza y o formación, tenemos que argumentar estas actividades y su consonancia con los objetivos, ¿vale? También
es interesante incluir el impacto que van a tener estas actividades, es decir, a qué número de participantes vamos a incluir en ellas y qué perfil de participantes vamos a tener, ¿no? Y si decidimos, por ejemplo, tener a estudiantes de doctorado, pues decidir por qué hemos seleccionado a estos estudiantes y por qué no a otros, ¿vale? También es un aspecto que os va a dar mayor calidad, y esto significa mayor puntuación, es incluir herramientas sobre reconocimiento o validación de estos resultados de aprendizaje, ¿vale? Y estas herramientas pueden estar, bueno, pues muy en línea con los instrumentos y los principios europeos de transparencia, microcredenciales, ECTS, en fin, luego pues en función mm, de la realidad de vuestra institución, ¿no? O Europass, por ejemplo. En fin, yo os animo a que indaguéis un poco en estos instrumentos europeos, ¿vale? Y los metáis dentro de vuestra solicitud. La rentabilidad de vuestras propuestas, lo comentaba también previamente. La rentabilidad es un aspecto clave y esencial dentro de la evaluación de la calidad de diseño. Dentro de este apartado de calidad de diseño vamos a tener una puntuación de 30 puntos. Es decir, es un criterio de evaluación de muchísimo peso. Por lo tanto, la rentabilidad va a ser mirada, digamos que, bueno, pues con lupa, ¿no? Los costes no deben de estar para nada sobredimensionados, por lo tanto, tienen que ser unos costes que sean razonables, que no sean excesivos. Por supuesto, son estimaciones, ¿vale? No estamos hablando de costes reales porque es casi imposible, ¿no? El saber cuál va a ser el coste real que va a tener la actividad en cuestión. Deben de estar sujetos, por supuesto, a las reglas de elegibilidad de la guía y esto significa, pues, al tipo de actividad que vamos a poder poner en marcha. El tipo de actividad son actividades, bueno, pues de difusión, de ejecución o actividades de cooperación entre los socios, ¿vale? Entonces, bueno, que sean actividades pues, que puedan realmente financiarse. Deben de estar en consonancia con las prácticas normales de la institución y del consorcio y coherentes y necesarias para los objetivos que se proponen. Os recomendamos que le echéis un vistazo a guías previas, como puede ser, por ejemplo, la guía del programa de 2021, para que os hagáis una idea de qué costes tenían determinadas actividades, ¿vale? Entonces, quizá esta guía os pueda servir un poco como punto de partida, ¿no? Y como referencia para conocer importes de determinadas actividades. No debemos olvidar que hablar de cantidades a tanto alzado, de LAMSAN, es hacer una apuesta hacia la calidad y el contenido de la propuesta, ¿vale? Más que de la rentabilidad en sí. Entonces, se va a mirar con lupa esta rentabilidad para que efectivamente sea coherente con la cantidad que estamos solicitando, ¿vale? Pero no va a ser un estudio en profundidad del presupuesto, porque no hay que presentar un presupuesto detalladísimo, por ejemplo, en un Excel, como ocurre con otras convocatorias de la comisión, ¿vale? O con otro tipo de proyectos. Pero sí ser coherente con lo que estamos solicitando para ser financiado, ¿vale? Pero sí que es más importante dejar claro la calidad que se va a conseguir con la financiación que estamos solicitando para un resultado o para una actividad concreta. Bien, ya me han dado la solicitud y ahora ¿qué pasa? Bueno, pues primero decir que paciencia, porque los procesos suelen ser un poco lentos dentro de la agencia, ¿vale? Son muchísimas propuestas, eh, muchísimos los pasos que hay que dar de manera interna para hacer la publicación del listado y entonces esto, bueno, pues se dilata en el tiempo. Una vez que se ha mandado la solicitud, se hace una primera publicación, que es lo que comentaba en la segunda o tercera diapositiva, ¿no? Hacemos una publicación de unos listados de admisibilidad, que no unos listados de seleccionados. En una propuesta, o sea, hacemos una publicación de propuestas que han pasado, digamos que el primer filtro, ¿no? Pues han presentado todo en orden y cumplen con los requisitos mínimos. Han sido, por ejemplo, propuestas, bueno, pues que el mismo consorcio solo ha presentado en un país. Hemos tenido casos de estos, que un mismo consorcio ha presentado en varios países y esas propuestas no salen adelante, ¿vale?
O también se hace un análisis de, bueno, pues, de capacidad financiera, que no siempre tiene que ver con la admisibilidad, ¿vale? Suele ir posterior, capacidad operativa. Se hace también una comprobación de si las solicitudes pues ya se han financiado en convocatorias anteriores, si son un poco similares algunas a solicitudes que se están presentando en esta convocatoria o en anteriores, ¿vale? Entonces, hacemos un análisis muy profundo de todas las propuestas que se están presentando, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en estos listados de admisibilidad, digamos que es el primer filtro en el que decimos se ha presentado en orden los requisitos previos y necesarios para que esta propuesta pueda continuar a evaluación. Estos listados de admisibilidad pueden subsanarse o no subsanarse. Por ejemplo, si estamos presentando una declaración responsable que ha sido firmada a mano, bueno, pues saldremos en este listado de admisibilidad como excluido, pero vamos a tener un tiempo de subsanación para poder presentarla en forma, ¿no? Pues con un certificado digital válido de persona jurídica. El coordinador o la persona de contacto no es quien firma esta declaración responsable. La firma el representante legal de la institución. Incido en esto porque son los errores que nos solemos encontrar. Bien, y una vez que hemos pasado este listado de admisibilidad, vamos a tener una segunda publicación en la que ya nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Y ya en julio, en agosto, nos empezáis a mandar correos de cuándo van a salir estos listados de seleccionadas y demás. Bueno, pues esto suele ser ya septiembre, octubre, julio, en el mejor de los casos, ¿vale? Bueno, pues en las que ya se hace una publicación de qué solicitudes han sido seleccionadas, cuáles están en la lista de reserva y cuáles han sido rechazadas. Como os decía, hay también de por medio, además de esta evaluación de la calidad, evaluaciones sobre la capacidad financiera que tiene la institución para poder gestionar, digamos, un proyecto de la envergadura de un K220 y también en ocasiones se hace una evaluación de la capacidad operativa, es decir, si la institución tiene capacidad para poner en marcha la propuesta que ha presentado. Y bueno, hasta aquí, mil perdones por los problemas técnicos y nada, esta sesión es un tanto especial porque hemos querido dar un papel principal bueno, a beneficiarios que ya han puesto en marcha propuestas que han presentado y que han sido propuestas excelentes y que han sido propuestas que han contemplado todos estos criterios que comentaba, ¿no? Y todas, digamos, todas estas clases de todas estas claves de éxito dentro de la propuesta. En primer lugar, voy a dar la bienvenida a Elena Suárez Bonet, que viene desde Santa Cruz de Tenerife y que va a hablar de cómo ha puesto en marcha un proyecto K2 dentro de una institución de formación profesional. Hola, buenos días o buenas tardes para ustedes. Nosotros estamos aquí en Canarias, todavía en la franja del mediodía. Me gustaría saber si estoy compartiendo ya la pantalla. Sí, se ve todo, Elena. Perfecto. Pues primero de todo, darles las gracias por la invitación. En concreto, yo me voy a centrar en una acción posterior. También pido disculpas por el sonido de fondo porque estoy en un sitio público, en otro evento del organismo de internacionalización canario y me he tenido que escapar un momentito para poder hacer esta presentación. Pues como les estaba diciendo, me voy a centrar en una acción que ya tiene lugar a posteriori, que de la presentación de un proyecto K220 que inició en el año 2020. Esta es el impacto de la acción clave 2 en la formación profesional superior. Mi centro de pertenencia es el CIP Los Gladiolos, un centro integrado de formación profesional que tiene varias familias profesionales, pero nuestro proyecto está centrado en la familia profesional de sanidad. Este proyecto, que ha durado 3 años, empezó en septiembre del año 2020 y terminó en agosto de este año.
Los objetivos generales del proyecto eran básicamente solventar la franja existente entre la formación real sanitaria que el alumnado tiene en la empresa y el que se oferta en el centro educativo, a través de herramientas que utilizan la realidad extendida, es decir, realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual. El otro objetivo principal, por supuesto, era que tuviera un impacto importante en la pedagogía, en la formación concretamente de este alumnado de estudios sanitarios. Nuestro proyecto era bastante ambicioso y tenía un total de 32 productos intelectuales, aunque al final, tras la evaluación, dejamos constar que habíamos obtenido 34 productos intelectuales, porque no dejaba de ser un proyecto que tenía bastante parte de investigación. Entonces, utilizando nuevas herramientas inmersas en digitalización que estábamos probando con diferentes instituciones, nos encontramos que podíamos utilizar diversas. Los 4 tipos de productos se podían englobar en 4 tipos de productos diferentes. Uno era teleformaciones que se realizaban a través de unas gafas de realidad mixta, que son las HoloLens 2. Luego, unos entornos biomédicos, que aquí es donde descubrimos que podíamos utilizar diferentes herramientas y experimentamos con ellas. Tutoriales holográficos que también podíamos realizar con otras gafas de realidad mixta, y simuladores que básicamente, aunque suene un poco extraño, lo que consiste es en aparatología que haga que el entrenamiento del alumnado, que no es posible en el centro educativo, se realice de manera segura con diferentes técnicas dentro del espectro de la realidad extendida. Finalmente, todos estos productos fueron volcados en la página web, que ahí tienen la dirección por si quieren visitarla, está en inglés y está en español, y los 4 tipos de productos se pueden desplegar y se pueden utilizar los descargables, que es otro de los objetivos importantes y tangibles que deben de tener este tipo de proyectos. También tenemos un canal de YouTube donde podemos ver también diferentes teleformaciones y otras actividades de difusión que hicimos durante el desarrollo del proyecto. Quería destacar que uno de los éxitos de este proyecto fue debido al factor humano. En nuestro centro se implicaron muchísimos profesores, un pequeño germen de 4 profesores, conseguimos que hasta 20 docentes fueran capaces de trabajar en los resultados intelectuales del proyecto. Y como ya he dicho, la importancia de las entidades colaboradoras, al ser un proyecto de cooperación, pues era importantísimo. En este call, concretamente, no hacía falta nada más que hubieran 2 instituciones extranjeras, que estas eran la Universidad de Kaunas en Lituania, la Universidad de Vitseme en Letonia, y finalmente el resto de colaboradores eran colaboradores nacionales: Bioaraba, que es una institución sanitaria del País Vasco, la Universidad de La Laguna, una empresa canaria que se dedicaba a escanear entornos con una tecnología de puntaje, un tipo de escaneado muy preciso, y finalmente pues nuestra organización como coordinador. En concreto, como lo que me han pedido es que cuente cuál ha sido el impacto posterior en las diferentes organizaciones, aunque no solo es en las diferentes organizaciones, sino además los participantes también hemos tenido un impacto, y los grupos destinatarios, que son el alumnado, también han tenido gran impacto todas las acciones posteriores. En concreto, y a modo de resumen, intento destacar las más significativas y que se han relatado en el informe final del proyecto. En la Universidad de Vitseme, que era una parte muy técnica
de la parte de los simuladores clínicos, y nosotros de hecho con ellos desarrollamos unos productos en realidad virtual muy complejos que necesitaban del campo de la radiología y de la experiencia de personas que trabajaran directamente en la clínica, que era el sistema vasco el servicio vasco de salud, Bioaraba, el Instituto Bioaraba, pues ellos tuvieron un impacto importante a la hora de que el tipo de material que desarrollaron fue probado y fue retroalimentado por la experiencia del usuario en todos los tipos de sistemas que utilizamos. Utilizamos realidad virtual y realidad aumentada, y esta evaluación que se realizó pues, con diferentes ítems cuantificables y diferentes cualitativos también, fue bastante positivo. Además, esto ha hecho que el Instituto de Bioaraba sea un referente actualmente en un área concreta que tienen y que están desarrollando ahora, y que de hecho los elegimos como socios precisamente porque sabíamos que tenían experiencia con el uso de la realidad virtual en la época de la pandemia, y bueno, han tenido la creación de un área que se llama de salud digital y dispositivos médicos. Además, a nivel europeo, la Universidad de BCM está colaborando con la Universidad de Portugal, a la que le ha mostrado nuestros productos, y están colaborando con ellos gracias a ellos. En la Universidad de La Laguna, además, que es otro de los organismos importantes técnicos que nos ha ayudado a desarrollar todos estos productos digitales y que tenían una alta complejidad, se utilizó a todo el alumnado que estaba inmerso en el máster del profesorado o el máster también de realidad virtual para probar las diferentes técnicas que nombré anteriormente para los simuladores. Utilizamos en un principio unos modelos 3D que vimos que eran muy engorrosos de utilizar, y finalmente nos inclinamos por algo más tangible, como son las fotos 360 grados, que las habrán visto, que tienen bastante éxito para realizar pues, tours virtuales, y por lo tanto pues, para aproximarnos a un área biosanitaria de la que no éramos capaces de mostrar al alumnado hasta, por ejemplo, un periodo como el de la formación en centros de trabajo, fue sustancialmente importante este desarrollo. Además, en este tipo de tours virtuales se puede añadir diferentes tipos de información multimedia que facilita la inmersión dentro de ese diseño. La universidad también publicó diferentes artículos relacionados en el área de investigación de la realidad virtual, gracias a su colaboración con nosotros, y además hemos utilizado a la Universidad de La Laguna en el proyecto de centros de excelencia en el que estamos inmersos ahora mismo, y hemos sido seleccionados en el CIB Los Gladiolos como centro de excelencia de la red estatal, en parte gracias a la participación en este proyecto. Esto es una pequeña muestra de las diferentes test que se hicieron, encuestas de satisfacción, de los diferentes recursos que utilizamos, que nos sirvieron para medir la satisfacción de todos los agentes. En la Universidad de Kaunas, que era otra de las universidades que colaboraba con nosotros, sobre todo en la detección inicial de los resultados de aprendizaje importantes para detectar en el alumnado que no eran alcanzables con las tecnologías de las que disponíamos, se probó de la misma manera en una muestra de estudiantes amplia la satisfacción y el uso, sobre todo en las técnicas de radiología y de diagnóstico biomédico que esta universidad utilizaba. Los resultados fueron, como siempre, muy positivos. Al introducir una nueva herramienta educativa que engancha mucho, porque al principio, pues, siempre el alumnado piensa que es un juego, pero la realidad es que tiene un atractivo y que es lo que engancha, pero finalmente se convierten en herramientas de digitalización y pedagógicas que son atractivas para el método de enseñanza-aprendizaje. En nuestro centro han sido múltiples los actos de difusión que hemos realizado,
pero quería destacar principalmente la celebración del Día Mundial de la Radiología que realizamos el año pasado en noviembre y que se ha vuelto a repetir este año en noviembre del 2023, ya ha finalizado el proyecto, donde hemos tratado con los diferentes simuladores que tenemos en realidad del acelerador lineal, que quizás es uno de los productos más complejos, en realidad aumentada y con realidad mixta con las HoloLens y en realidad virtual con las Oculus Quest 2. Los asistentes en este Día Mundial de la Radiología mostraron su satisfacción también con los diferentes productos, pero en general se destacaba que la utilidad del producto es muy importante y que deberían de realizarse otro tipo de productos en otras materias, no solo en el ámbito de la radiología, sino otro tipo de módulos que implican laboratorio de diagnóstico clínico y laboratorio y anatomía patológica y citodiagnóstico. Esto lo pudimos comprobar también porque con todos los diferentes tipos de productos que englobaban diferentes ciclos de la educación superior, realizamos diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje. En concreto, en las programaciones del profesorado, a partir de septiembre, se han incluido que al menos se debe de realizar una actividad de enseñanza-aprendizaje relacionada con los productos obtenidos por el proyecto RIF. De esta manera, hacemos que el resto del profesorado, el claustro del centro, se implique y la usabilidad del producto, la sostenibilidad en el tiempo, sea algo que realmente pues, quede patente y que no se pierda, sino que la transferencia sea increciendo. Evidentemente nos gustaría haber abarcado más ciclos de sanidad, pero bueno, pues fueron los que fueron, pero el alumnado destacaba que en otro tipo de módulos se podían utilizar también estos productos. Realizamos el evento multiplicador, que es un evento que tiene lugar cuando ya los productos están terminados y se hace un acto de difusión final en el que diversas personas atendieron y en concreto pues habían varios productos relacionados con el módulo de necropsias del ciclo de anatomía patológica y citodiagnóstico que fueron realmente bien valorados por researchers e investigadores del Royal Veterinary College. Y atendieron también este evento diferentes instituciones e investigadores porque aprovechamos el hecho de ser parte de la red de excelencia para en un evento que tuvo lugar en el País Vasco bueno, pues prácticamente un mes antes, hicimos bastante difusión del producto, de manera que hicimos este evento de manera presencial y a la vez teníamos esa parte online y pudieron atender otros investigadores y instituciones este evento. Además quedó grabado por si querían solicitar algunas partes de las presentaciones que se hicieron. Bueno, pues finalmente la difusión y la aceptación de estas herramientas fue claramente favorable para nosotros y el hecho de tener productos diferentes pero que se movían en este amplio espectro en el que utilizamos herramientas que éramos todos un poco noveles, fue bastante positivo. Bueno, para destacar otro tipo de impactos que están un poco más englobados en el grupo destinatario, en el target, diría que el aumento del conocimiento y la mejora de la atención al tipo de contenidos tratados fue bastante significativo. Creo que al final los hospitales públicos, las empresas y la comprensión integral de un nuevo método y de metodologías de enseñanza-aprendizaje que mejoran la calidad profesional de los técnicos sanitarios implicados en los diferentes ciclos, hacía que los resultados de este proyecto fueran realmente destacables. Y bueno, creo que también el equipo de trabajo de nuestro centro salió bastante reforzado porque nos capacitaron digitalmente en herramientas que hoy en día pues,
quizás se van a hacer más comunes de lo que eran en el momento en el que iniciamos el proyecto, que como ya comenté, pues el primer año fue justamente en medio de la pandemia y hubieron una serie de problemas también relacionados con los viajes, pero que solventamos además a través de las plataformas digitales. En concreto, la plataforma Teams fue muy útil para la colaboración con todos los socios y actualmente la usamos también como plataforma colaborativa entre los profesores. Y diría bueno, que al final también el germen de este proyecto hizo que los equipos de trabajo que estamos ahora en el proyecto de excelencia del centro, donde además yo estoy trabajando en una línea de realidad virtual, en el desarrollo de una aplicación de primeros auxilios, el desarrollo también de una página web que va a tener diferentes recursos metodológicos de profesores y vamos a vernos inmersos también en una herramienta donde vamos a intentar integrar los diseños que hemos hecho en realidad virtual y hacer una especie de metaverso que suena un poco extraño o ajeno a nosotros, pero que está ahí y podrá y permitirá que el alumnado interaccione en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes roles dentro de un ambiente sanitario. En definitiva, pues la asociación permitió entre todos los participantes que nos comprometiéramos con la innovación y que siguiéramos inmersos en el proceso y compromiso de la innovación y la búsqueda de la excelencia en el sector de la salud. Bueno, esta es la plataforma Teams, solo nombrarla, y bueno, la difusión la hemos llevado a lo largo y al final del proyecto, pero tenemos muy claro que también es muy importante una vez finalizada y seguimos pues participando en los diferentes eventos que nos dan la oportunidad y quería agradecerlo de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, Elena, muchísimas gracias. Únicamente comentar que el proyecto de Elena ha sido considerado buenas prácticas y no solo eso, sino que ha sido uno de los proyectos que mayor calificación han conseguido a lo largo de la historia de K2. Ha sido un proyecto brillante y sobre todo que ha tenido un impacto, bueno, pues muy reseñable dentro de su institución. Gracias, Elena. A ustedes. Muy bien, bueno, pues ahora vamos muy mal de tiempo, pero vamos a pasar ahora al testimonio de Manuel Caeiro. Manuel viene desde la Universidad de Vigo y, bueno, pues su propuesta en 2023 ha sido una de las propuestas también con mayor puntuación. Por lo tanto, con estos dos testimonios lo que os pretendemos mostrar no es un después y un durante o un antes, ¿no? O sea, Manuel os va a comentar cuáles fueron las claves de éxito de su propuesta y Elena os ha puesto en valor, ¿no? Cómo ha impactado este proyecto dentro de su institución. Y además, bueno, hemos querido seleccionar a dos instituciones muy distintas entre sí, pero trabajando dentro de la acción clave 2 para que veáis la variedad y las posibilidades que ofrece este tipo de proyectos. Muy bien. Manuel, pues ya no te quito más Muy bien. tiempo. Bienvenido y de nuevo agradecerte tu presencia hoy aquí. Gracias, Lola. Pues nada, os voy a compartir aquí un poco lo que fue nuestra experiencia justo hace un año preparando el proyecto que se llama DACEN. Bueno, vamos a hablar, a ver, intentaré ser breve, que estamos un poco fuera de tiempo, pues del primero presentaros el proyecto, en qué consiste, después cómo se hizo y por último, pues repasar un poco claves de éxito, del éxito que creemos de la propuesta, ¿no? Bueno, DACEN es el acrónimo de Digitizing Academic Catalogs for Enhanced Mobility. Es un proyecto que lo que busca es mejorar la movilidad entre universidades europeas a través de la información que publican en sus catálogos académicos, lo que se conoce como course catalogs, que lo que buscamos es que puedan ser más claros, completos, homogéneos e interoperables también entre ellos. Algunas cuestiones claves de esta propuesta, pues en primer lugar, desarrollar recomendaciones incluidas en la
ECTS Users Guide del 2015, que ya pues vamos para 10 años de unas recomendaciones que en la práctica pues no se están cumpliendo. Ayudar a los estudiantes para que puedan encontrar mejores oportunidades para realizar estudios en otras universidades de Europa. Ayudar al personal de las universidades a mantener la información actualizada e permitir facilitar o mejorar la integración con otras herramientas que faciliten la movilidad. Esto diría que fue un poco el germen de la propuesta, lo que se buscaba y lo que comentaba antes Lola, ¿no? Que buscar una necesidad, un problema real al que haya que dar una respuesta. Y en este caso, pues, lo encontramos aquí en estas ideas, ¿no? Cuando nos planteamos hacer el proyecto, bueno, pues como decía Lola, alguna de las cosas que nos encontramos aquí es primero qué prioridades específicas vamos a tratar y cuáles son los temas del proyecto, ¿no? Bueno, afortunadamente dentro de esa idea que teníamos, lo que os mostraba antes, pues encontramos indicadores o líneas, ¿no? De prioridades, por ejemplo, promover sistemas educativos superiores interconectados o apoyar capacidades digitales y verdes en el sector de la educación superior, bueno, sobre todo las digitales en nuestro caso. Y bueno, le dimos un enfoque también, porque por otra parte es relevante, a construir sistemas incluidos en educación superior, ¿no? Facilitar información pues, para distintos tipos de perfiles de estudiantes o procedencias de estudiantes. En cuanto a temas, pues también nos encajaba bien en lo que es el tema de educación digital, formación y juventud, lo que es planificación e implementación de la transformación digital, que como os decía, bueno, pues recomendaciones del año 2015, hoy en día las universidades pues aún no están dando una respuesta adecuada, ¿no? Y por otro lado, pues perfectamente también en tecnologías de la información y comunicación. Y otro tema que vimos que era necesario y que, bueno, estaba recogido aquí en lo que es el programa, ¿no? que financia estos proyectos, inclusión y diversidad. Y esto, pues, fue algo que incorporamos, bueno, de alguna forma ya teníamos previsto, pero incorporamos, si cabe, con más relevancia, ¿no? Bueno, los socios del proyecto somos 9 socios. Gran parte de estos socios provienen de una red en la que participa mi universidad, la Universidad de Vigo, que es una red que se llama Atina. Y bueno, después os comentaré un poco más del origen de los socios, pero un poco tenemos socios de todos los países, bueno, de muchos países de Europa, ¿no? Países distintos. Y hay también, bueno, algunas instituciones un poco especiales como la European University Foundation, que es una entidad que promueve, bueno, pues la movilidad entre universidades en Europa y promueve el desarrollo de proyectos e iniciativas en estas líneas. Tenemos también una pequeña y mediana empresa, Virtual Campus, de Portugal, y tenemos por aquí la European Erasmus Student Network, que es una asociación de estudiantes, ¿no? Muy activa. Y bueno, el resto somos universidades, de alguna forma compartimos el problema, somos conscientes del problema que os comentaba antes, y bueno, este es el consorcio que lo formamos. Os voy a contar un poco cómo fue esto del proyecto, porque la verdad es un poco curioso, ¿no? Desde cuándo fue el origen, bueno, cómo escribimos la propuesta, ¿no? Y después cómo se resolvió todo, ¿no? Bueno, empezamos esto realmente un poco tarde, podríamos pensar, porque el año pasado la fecha para el envío de las propuestas era el 22 de marzo. Y nuestro primer contacto, al menos el mío, fue el 24 de febrero de 2023. Bueno, quizás unos días antes me contactaron desde la universidad comentándome de una posibilidad de un proyecto que realmente venía de dos líneas de trabajo, ¿no? Por una parte, la European University Foundation, que os decía antes, pues es una entidad que lleva trabajando en el desarrollo de aplicaciones para facilitar la movilidad de los estudiantes, pues han hecho varios proyectos y bueno, habían identificado esta problemática de las universidades, las instituciones de educación superior, pues no tienen una información, la información más
adecuada, completa de sus ofertas académicas para que puedan ser revisadas por los estudiantes, ¿no? Y por otro lado está ATINA, una red de universidades europeas en la que participa la Universidad de Vigo, que, bueno, también veían esa carencia, eran conscientes de esa carencia y se planteaba un poco un proyecto en este sentido, ¿no? Bueno, a raíz de ahí, pues me consultan a mí y a mi grupo de investigación si podríamos estar interesados y bueno, habíamos hecho antes, pues hace 6, 7, 8 años, proyectos relacionados con sistemas de información y bueno, nos pareció interesante y nos pusimos un poco a trabajar, ¿no? Este es el timeline de lo que fue la preparación de la propuesta, como podemos pensar, pues un poco ajustado, ¿no? Pues desde el 24 de febrero empezamos a analizar un poco el proyecto. La verdad, habíamos presentado antes, bueno, en varios años, desde hacía 10 años, 5 o 6 años, otros proyectos en esta convocatoria. No habíamos tenido éxito y la verdad no éramos muy optimistas. Sí teníamos mucha experiencia en proyectos Erasmus Plus con socios de otros países, ¿no? Pero bueno, viendo el proyecto y el interés que había y bueno, que era un tema que también dominábamos, pues nos pusimos más o menos a la obra. Hicimos la primera reunión el 1 de marzo de 2023. Aquí en esta reunión estábamos ya todos los socios que finalmente fuimos en la propuesta. Incluso había un socio más, que era ELTE de Hungría, que finalmente pues no sabemos muy bien los motivos, pero decidió no continuar, ¿no? Con la propuesta. Pero aquí tenemos como 3 tipos de socios. Por un lado, los socios que traía la European University Foundation, que eran la European Student Networks, ELTE y Charles University de la República Checa. Después, por la parte de la Universidad de Vigo, la red ATINA, participan también la Universidad de Maribor y Orleans. Y desde nuestro grupo, por experiencias previas, pues con otros socios, ¿no? Y pensando que podrían encajar en este proyecto, pues también involucramos a Virtual Campus, que es esta pequeña empresa de Oporto, a la Universidad de Thessaly en Grecia y a la Universidad de Tallinn. Bueno, ahí fue una primera reunión, teníamos claro la propuesta y nos empezamos a trabajar ya en lo que es la redacción, la preparación de todo. Tuvimos una segunda reunión ahí el 6 de marzo, una semana después. Y bueno, aquí os pongo un evento catastrófico, que bueno, no fue nada importante. Personalmente sí que fue algo muy significativo porque tuve una rotura del talón de Aquiles, no completa, afortunadamente no tuve que operarme, pero sí que me obligó a cancelar viajes que tenía y a dejar, bueno, durante unos días dar clase, pero después ya pude retomar. Pero bueno, lo cierto es que estuve ahí un par de semanas, quizás obligado a estar más sentado en casa, ¿no? Y pude trabajar en esta propuesta mucho, pues hablando individualmente con los socios, manteniendo reuniones bilaterales, digamos, y después manteniendo las reuniones con el resto de los socios. Esto es muy importante. Decía antes Lola, ¿no? Que la importancia de que nos revisen lo que hacemos otras personas, otros socios. Bueno, aquí fue, aparte de eso, pues también en la preparación, pues pedirle a socios información concreta sobre necesidades, propuestas, cuáles son sus experiencias. Entonces, para esto sí que pues me vino muy bien el tema de poder estar centrado en esto y no desconectar por otras actividades, ¿no? Entonces fue un periodo bastante intenso, pero bueno, como veis, ha sido la realidad. En poco más de 20 días preparamos esta propuesta, ¿no? Quizás el hecho de conocer a todos los socios, que hubiera socios que estuvieran muy concienciados con el problema, pues fue un elemento clave, ¿no? Ahí el 16 de marzo tuvimos nuestra última reunión donde ya cerramos presupuestos, sobre todo al final, y el 21 de marzo pues ya teníamos enviada la propuesta una vez revisada y todo, cuando finalizaba el 22 de marzo.
Después de ese envío, el 21 de marzo, os digo, quizás recordaba ahora que sí habíamos salido en una lista de admitidos, ¿no? Pero la resolución, la aprobación provisional nos llegó el 28 de julio y el 21 de septiembre la definitiva. Salimos 4 de 27. El 15, quería deciros también que el 15 y 16 de noviembre, pues aquí Lola, María y sus compañeros de la SEPIE nos organizaron una reunión para todos los seleccionados en León y la verdad fue una jornada muy interesante donde nos dieron, bueno, nos informaron de lo que debían ser nuestros próximos pasos, ¿no? Y lo que esperaban de nosotros de cara al desarrollo de los proyectos. Finalmente, el 7 de diciembre es cuando se firma el convenio de la subvención. Realmente allí en León vimos que había algunos consorcios que estaban preocupados por este tema. Nosotros, bueno, y pusimos como inicio del proyecto realmente el último día que podíamos haber puesto, que fue el 30 de diciembre de 2023, con lo cual llevamos apenas un mes, poco más de un mes del inicio del proyecto. Y bueno, en este sentido no teníamos esa prisa por el inicio o por la firma del convenio de subvención. Bueno, os voy a comentar ahora cuáles fueron los resultados de la evaluación de la calidad del proyecto, porque creo que esto puede ser una de las partes más interesantes, ¿no? Pues tenemos aquí nuestras puntuaciones que fueron calidad de diseño y ejecución 23 de 30, calidad de la asociación de 18 de 20, pertenencia 22 de 25, impacto 21 de 25. Con lo cual, sí fueron buenas, muy buenas. Bueno, el total fueron 84 de 100 puntos. El año pasado creo que estaban 60 puntos para la financiación. Este año hemos visto que son 70, ¿no? Desglosando un poco, pues en calidad de diseño y ejecución del proyecto, nos decían en los comentarios que la verdad vienen muy bien detallados y son extensos. La verdad que se agradece, ¿no? El hecho de este detalle, estas indicaciones. Bueno, nos decían que el proyecto estaba claramente definido, que es realista y que aborda las necesidades y las metas de las organizaciones participantes y las necesidades de los grupos destinatarios, que la metodología era clara y viable en cada uno de los paquetes de trabajo, que la definición de los paquetes de trabajo era detallada, con un calendario definido y con los resultados de cada paquete de trabajo identificados, que la información sobre la gestión y monitorización del proyecto era adecuada, se disponía de información sobre el uso de herramientas digitales y prácticas verdes, y nos ponían también la necesidad de mejorar en distribución del presupuesto en paquetes de trabajo, concreción en cuanto al diseño de actividades de manera inclusible y accesible, y algo ajuste de algunos valores objetivos difícilmente alcanzables. Bueno, esto era la opinión o la valoración que tuvieron los revisores. Nosotros aquí discrepamos en algunas cosas porque de alguna forma consideramos que tenemos algún as en la manga, ¿no? Pero bueno, son indicaciones que nos hacen. En cuanto a calidad de la asociación y mecanismos de cooperación, pues como fortalezas el consorcio y su experiencia, los objetivos propuestos y la incorporación de socios con poca experiencia, tenemos un poco combinación de ambos, la variedad de instituciones, países, gestores de internacionalización y movilidad y pymes. También se incluyen otros socios asociados del fuera del consorcio, ¿vale? Esto indicamos que ya socios asociados concretos con los que contamos, y nos recomiendan mejorar mecanismos de coordinación y añadir una nueva entidad participante. Bueno, en pertenencia nos dicen objetivo adecuado, que el proyecto se centra en una prioridad del sector y todas las prioridades se abordan adecuadamente, el perfil, la experiencia y las actividades de las organizaciones participantes que son pertinentes, aunamos competencias en gestión de movilidad e intercambio académico y disponemos de conocimientos en ingeniería de software para llevar a cabo la propuesta, que el potencial de innovación de la propuesta es relevante, que la propuesta es continuación de otros proyectos ya realizados, teníamos identificados, el valor añadido de la propuesta a nivel europeo, y como recomendaciones nos indicaban mejorar el análisis de las necesidades, bueno,
y mejorar las sinergias entre los diferentes niveles de educación, juventud y deporte, no solo universidad. La verdad, este tema pues, no lo habíamos considerado. En cuanto a impacto, nos dicen que contamos con indicadores para medir si hemos alcanzado los objetivos, número de encuestas, entrevistas, usuarios, accesos y descargas, que se proponen indicadores de impacto a largo plazo, a realizar 3 años después de terminar el proyecto, como publicaciones, muestras de interés, descargas de recursos. Describimos el impacto esperado en entidades socias y en participantes. Se detalla cada grupo de interés, para cada grupo de interés el impacto que se espera. Y como mejoras se indican detallar actividades específicas y rol de otras entidades al margen de las organizaciones participantes. Pues aquí serían las organizaciones asociadas. Mejorar los foros en los que se realizará la difusión y explicar mejor cómo se van a integrar los resultados en las organizaciones participantes. Bueno, pues son cuestiones que nos marcan y un poco temas que tenemos que tratar. A modo de resumen, ya para terminar, como claves del éxito, a ver, la primera sería decir que hay que dar un paso adelante, ¿no? Aunque, pues un caso como teníamos, pues en menos de un mes preparar una propuesta puede parecer una locura. De hecho, fue un poco una locura, ¿no? Y si no tuviera ese evento catastrófico, pues igual no tendríamos la propuesta, pero sí lo que nos planteamos es presentar algo y obtener la alimentación para este año si nos saliera volver a presentarlo, ¿no? Y es fundamental presentar la propuesta para que pueda venir aprobada. Si no la presentamos ya tenemos un no, ¿no? Segundo punto, pues tratar de abordar un problema real, un problema verdadero, ¿no? Y bueno, después que esté alineado, por supuesto, con los objetivos de la convocatoria. Este es un punto clave. También es muy importante contar con los socios adecuados, ¿no? Que estén preocupados, involucrados en el problema que quieres tratar y que estén dispuestos que estén interesados en el proyecto en sí, ¿no? Aquí también contar con socios con experiencia y socios a los que conocemos y otros socios que a lo mejor no conocemos, ¿no? Abrirnos un poco, ¿no? Después, bueno, como nos indicaron ya Lola, María, pues realizar una propuesta realista, escribir la solicitud atendiendo a lo que se pregunta en cada apartado. Yo diría que esto es muy importante, que no, pues contar lo que queremos, bueno, tenemos distintas secciones, ¿no? Donde podemos a lo mejor explayarnos y irnos un poco más a lo que nos interesa, ¿no? Pero sobre todo diría buscar de responder en cada sección, en cada apartado, aquello que nos están preguntando, ¿no? Y después, por último, pues tener también muy en cuenta estos criterios de evaluación. Por último, como indicaba también Lola, pues que esto sea un trabajo colaborativo, ¿no? Que participemos todos, quizás desde la coordinación de la propuesta se lleva un poco la batuta, ¿no? Pero ir contando con todos los socios y pedir, pues, aportaciones concretas en apartados específicos, ¿no? Para aquello que vayamos necesitando. Y por último, que se revise la propuesta por otras personas, claro. Y bueno, esta fue un poco la historia hasta el momento del proyecto, que justamente mañana vamos a tener la reunión inaugural aquí en Vigo. Y bueno, a ver, la historia espero que continuará. He dejado esto para preguntas, no sé si habrá tiempo para preguntas ahora. Gracias, Manuel. Sí, vamos a tener 15 minutos de preguntas que pueden, bueno, pues destinarlas bien a la agencia o si hay alguien que quiera preguntarte algo, bueno, pues es el momento en el que vamos a parar la grabación.